Listo, vale. Entonces, en esta parte del webinar, el propósito es que ustedes conozcan un poco acerca de ISO Tools, para que, digamos, cuál es la funcionalidad que puede entrar a apoyar esa gestión de procesos en la identificación y valoración de los riesgos, sirviendo como una herramienta tecnológica que les permita llevar esa gestión de una manera, digamos que frente a unas bondades que ofrece la tecnología o el tema de comenzar a andar en esa onda digital, ¿vale? Voy a quitar mi cámara para que pues, tengamos una mejor fluidez de la presentación y quiero confirmar si ven mi pantalla. Listo, vale, entonces perfecto. Entonces, contextualizándonos un poco, ISOTools es una organización que ofrece software para la implementación de sistemas de gestión en general y modelos de excelencia. ¿Por qué es importante tener este tipo de herramientas en nuestra organización? Primero, nos va a permitir hacer una optimización del tiempo en la ejecución de los procesos, en la ejecución de la gestión. Segundo, nos va a permitir definir el acceso de los usuarios a la plataforma, identificando desde su ingreso qué función va a tener en las diferentes aplicaciones, cuál va a ser el perfil de acceso a la información. Recordemos que hoy en día el valor más preciado de las organizaciones, de la empresa, del mundo en general, es la información. Y la información está determinada en garantizar que se mantenga una integridad y una seguridad de ella. Era lo que mencionaba en la ponencia, en la explicación anterior, sobre todo el tema de integridad, disponibilidad y confidencialidad. ISO Tools, como herramienta tecnológica, garantiza a las empresas que puedan tener ese control sobre la información, definir los usuarios, qué van a poder hacer con esa información de mi organización, qué van a poder trabajar a nivel de la información, quién va a poder verla, quién va a poderla gestionar, quién va a poder tener privilegios en frente a diligenciamiento, adición, eliminación de información. Eso lo garantiza ISO Tools como plataforma tecnológica. Otra ventaja, dentro de las miles que tenemos, y no voy a extender mucho pues para poder mostrar la funcionalidad de la aplicación, es ISOTOOL trabaja a partir de un sistema modular. ¿Qué significa eso? Digamos que aquí a nivel de la pantalla, cuando nosotros ingresamos, vamos a poder ver diferentes aplicaciones o módulos, muy similar a lo que funciona con un celular. Cada aplicación o cada módulo me da una funcionalidad dentro de mi sistema. Módulos como planes de tratamiento, gestión de auditorías, gestión de riesgos, eventos de riesgo. Digamos que cada aplicación corresponde a un proceso o a una gestión que ejecuto o hace parte de mi sistema. Al ser una aplicación modular, las aplicaciones modulares, en este caso ISOTools, permite que haya trazabilidad entre ellas. Eso significa que las aplicaciones funcionan como un sistema, donde algunas son entradas o salidas de alguno de los procesos que van a permitir alimentar o ser el resultado de ello. Eso que nos va a permitir a nivel de la aplicación de gestión de riesgos, que es la que vamos a ver hoy y vamos a conocer a partir de un ejercicio práctico, que a partir de esa identificación y esa valoración de los riesgos, yo pueda generar planes de tratamiento, ¿cierto? Que son los que al final me van a permitir mitigar esas posibles causas que me están generando o una amenaza o un riesgo latente en mi organización. Y al ser modular, lo que me va a permitir es que en la misma aplicación donde esté gestionando mis riesgos, de manera transversal yo pueda establecer esos planes de tratamiento y hacer los seguimientos. Entonces, ¿eso qué va a evitar? Que los usuarios estén saltando de aplicación en aplicación sin tener un sentido o un hilo conductor frente a la información que estoy trabajando. Y por último, y no menos importante, es el hecho de que las plataformas, en este caso ISOTools como plataforma tecnológica, no solamente genera un ingreso, una gestión, sino permite generar notificaciones de salida de la plataforma, informándole a los usuarios si tienen alguna actividad establecida en la plataforma,
cuáles son las fechas para poder llevar a cabo esa actividad. Y es una constante comunicación entre la plataforma y el usuario, porque al final el que mueve el sistema es el usuario como gestor de la información. Digamos que esa y hay muchas más ventajas que tendría el tener mi sistema implementado o automatizado en una plataforma tecnológica. Nos vamos a centrar hoy en conocer un poco cómo funciona esa aplicación que me va a permitir a nivel de ISOTOOL configurar o tener parametrizada mi aplicación, donde me va a permitir evaluar esos riesgos, no solamente de tecnología, sino pues también puedo ampliar el espectro a riesgos operativos o riesgos que se puedan trabajar a nivel de la organización. Voy a ingresar aquí y en este caso vamos a ver un modelo que va muy alineado a lo que nos comentaban en la fase anterior sobre el tema de gestión de riesgos. ISOTOOL tiene otra gran ventaja y es que es adaptable a las necesidades de las organizaciones, es decir, no es una plataforma que viene o que establece o impone un modelo de gestión o una metodología para que usted evalúe los riesgos. Por el contrario, le permite a las organizaciones adaptar o moldear cómo quiero mi modelo de gestión, cómo quiero llevar a cabo mi metodología en esa identificación y valoración de los riesgos. Eso les va a permitir garantizar que su metodología se va a respetar en esta plataforma. Entonces acá vamos a tener algún ejercicio. Yo tengo acá mi modelo de gestión, en este caso pues tengo apreciación de riesgos de seguridad, voy a poder tener la declaración de aplicabilidad, que es lo que mencionaba al final de la charla nuestro ponente, en poder evaluar esos controles del anexo de la 27001, en donde yo puedo ir monitoreando cómo está esa implementación de los controles de seguridad en mi organización. Entonces puedo tener diferentes modelos de gestión, ¿cierto?, que me van a permitir controlar esa seguridad de la información a nivel de la empresa. El hecho de ser una aplicación flexible, ¿listo?, me va a permitir que pueda definir cómo quiero llevar a cabo mi modelo de gestión. Puedo establecer cómo quiero llevar a cabo esa estructura, cómo quiero llevar ese levantamiento de esa información, ¿listo? Y asimismo, definir cuáles van a ser esas evaluaciones que me van a permitir establecer cómo quedó ese riesgo, cómo quedó definida esa amenaza para al final poder tomar unas acciones, ¿listo? Entonces, para este caso, por ejemplo, yo tengo este registro de riesgo de seguridad de la información y al ingresar, la plataforma me va a permitir definir paso a paso cómo quiero llegar a esa información o a ese riesgo residual, en la valoración de ese riesgo residual. Dentro de las funciones que tiene la aplicación me va a permitir definir cómo quiero establecer esos pasos. Primero, qué tengo que hacer, segundo, qué debo hacer, tercero y así sucesivamente. Este paso a paso o este ciclo de medición tiene una funcionalidad muy clara. Primero, pues que de manera paulatina y como es el deber ser, se diligencie esa identificación y esa valoración de los riesgos. Pero adicional me va a permitir que comience a involucrar diferentes roles en el caso que lo requiera. Yo puedo decir, hay un grupo de personas que hacen la identificación del riesgo, después tengo otro grupo de personas que hacen la vinculación o la identificación de las amenazas a ese riesgo, quizás esa misma persona va a hacer la valoración y la identificación de los controles. No me permite que dentro del mismo registro de esa matriz o de esa gestión de los riesgos de seguridad puede involucrar a uno o varios roles que estén habilitados para gestionar esa información. ¿Listo? La segunda es que me va a permitir tener, pues digamos que una visualización de la información mucho más clara, más dinámica, de mejor lectura, porque me va a permitir fase por fase establecer cómo quiero ver organizada esa información. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, lo primero que tengo definido es que para los riesgos de seguridad tengo que identificar el proceso al cual voy a vincular o voy a identificar esos posibles riesgos. Entonces acá podré tener ese listado de procesos, en este caso yo tengo dos,
dirección estratégica y ventas. Y una vez tengo esa identificación de los procesos, a cada proceso puedo vincularle activos que para mí son claves dentro del funcionamiento de ese proceso y valorarlos frente a esa triada. ¿Cómo está siendo o cómo el activo está siendo valorado o cómo está siendo identificado desde ese proceso? Y acá yo voy a poder definir esos criterios que me van a permitir calcular esa triada. ¿Listo? A nivel de integridad, con unos parámetros, unas mediciones, con unos pesos definidos, de acuerdo a como lo tenga definido. Y al final, obviamente, él me va a hacer un cálculo que puede ser un promedio, el valor alto, el valor medio, una conjugación de elementos, si son dos altos y uno medio, de tal condición. El hecho de ser una plataforma adaptable y flexible me va a permitir configurar y modelar cómo quiero calificar ese activo como tal, ¿vale? Un tema importante y es que digamos que parte de los elementos que busca un gestor de riesgos es que le garantice poder tener almacenados esos inventarios y poderlos controlar. En este caso, la plataforma va a permitirle que ese gestor tenga esos inventarios disponibles para que los usuarios los puedan usar. Puedo tener dos opciones, o que tenga el acceso de crear nuevos elementos o tomar solo los existentes y los que ya están previamente definidos por un equipo gestor. Entonces acá también me va a permitir controlar esos inventarios de los diferentes elementos que hacen parte de esa identificación de riesgos, ¿vale? Luego que he hecho esa vinculación de procesos con esa valoración o identificación de los activos, para tener, digamos, claridad, paso a un segundo paso de acuerdo a este modelo, en donde voy a poder establecer cuáles son las posibles amenazas que tengo por proceso. Entonces acá tengo, en este caso, voy a ampliar un poco pues, para que ustedes lo vean. Yo tengo acá definido que para el proceso de ventas, ¿cierto? El activo personal, tengo una amenaza que se llama ataque a Google Chrome. Y esa amenaza la puedo valorar a nivel de probabilidad e impacto para definir cómo está impactando esta amenaza a ese proceso relacionado con ese activo. Comienzo a hacer esa trazabilidad y buscar esa gestión para poder tener un resultado final. Estos dos criterios yo puedo establecer sobre qué lo quiero calificar, cómo quiero entrar a valorar esos dos criterios para que al final me dé un resultado. Entonces acá voy a poder tener todos esos elementos o a vincular esas amenazas a mis diferentes procesos. Acá hay un tema importante y es que este modelo de gestión me permite hacer una relación 1N. ¿Qué significa? Que un proceso, en este caso ventas, puede tener una o varias amenazas relacionadas. Entonces yo puedo tener esa consolidación para visualizar este proceso tiene tantas amenazas y esas amenazas qué impacto están generando dentro de mi proceso y cómo está relacionado con los activos que estoy utilizando en mi proceso. ¿Okay? Una vez tengo esa identificación de las amenazas, voy a poder relacionar esa amenaza con un riesgo y poder definir ese impacto, ese activo, cuál es el riesgo inherente que me está generando a nivel del proceso. Comienzo a combinar los diferentes elementos que están llegando a impactar el proceso en el cual soy responsable, soy la persona que debo monitorear y hacer el seguimiento. Y a partir de esa formulación o ese cálculo, voy a poder identificar cuál es el riesgo inherente que va a poder tener mi proceso frente a las diferentes amenazas y los diferentes activos que estoy trabajando. ¿Listo? Lo siguiente, obviamente, y como nos lo explicaba el ponente, es que esos riesgos, lo más pertinente es comenzar a identificar unos controles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comenzar a mitigar esa amenaza que posiblemente se haya materializado o una amenaza que posiblemente a futuro yo la quiero prevenir. ¿Listo? Y para eso voy a comenzar a establecer por cada amenaza qué controles
voy a implementar. Y acá volvemos a la misma relación. Una amenaza puede tener N controles, uno o varios controles que tenga identificados o que tenga establecidos para poder entrar a hacer la mitigación. Y lo más común es que estos controles tengan una valoración. Yo puedo definir esos criterios de valoración en donde puedo establecer qué tan fuerte, qué tan moderado o qué tan débil pudo llegar a ser o qué tan eficaz o no eficaz pudo llegar a ser ese control. Para este caso, tenemos que ese control se evalúa frente a dos criterios. Frente a la eficacia de la probabilidad, es decir, qué tanto puede llegar a mitigar la probabilidad, y la eficacia del impacto, qué tanto ese control puede entrar a mitigar el impacto de esa amenaza, para al final tener una eficacia de ese control. ¿Qué tan eficaz fue el control? En este caso, pues yo lo estoy calificando sobre alto, medio, bajo, ¿cierto? Y el resultado puede ser eficaz, medianamente eficaz o con baja eficacia, ¿listo? Esta conjugación de criterios, de establecimiento de la fórmula de cálculo, de definición de resultados es accesible y es flexible de acuerdo a la metodología que ustedes tengan definida. Una vez tengo esto, digamos que he evaluado de manera individual los controles, lo pertinente es que después pueda validar o identificar cómo fue la solidez de conjunto de controles que llegó a impactarme ese activo. Recuerden que venimos como en una estructura, en una jerarquía. Proceso, ese proceso con unos activos, esos activos con una o varias amenazas y esas amenazas con sus respectivos controles. ¿Qué va a pasar? Que al final yo tengo que identificar qué tantos controles entraron a valorar ese activo dentro de mi proceso. Entonces acá es cuando comienzo a ver si esa amenaza tuvo 7, 8 controles, al final ese conjunto de controles, cómo entró a mitigar o a controlar ese activo que estoy, al cual estoy usando dentro de mi proceso o impacta mi proceso. ¿Listo? Para que al final como resultado tenga ese riesgo residual. ¿Qué tanto pudo disminuir ese riesgo inherente previamente identificado y al final ese riesgo residual cómo quedó establecido? ¿Bajó, disminuyó, se quedó igual, hubo algún efecto para así poder tomar decisiones? Y esa es una palabra clave que mencionaba nuestro ponente durante toda su charla, tomar decisiones. Este tipo de herramientas, este tipo, digamos que es implementación de metodologías, al final no deben ser eh, subjetivas, no deben ser definidas por un usuario que hoy amaneció y dijo es bajo, es alto, si impacta o no impacta, sino que sea una formulación, que sea una metodología clara, una metodología donde a partir de unos controles realmente si esos controles funcionaron o no funcionaron, me diga cómo quedó ese riesgo. Que la misma plataforma me guíe a identificar cómo estoy en mi organización, cuál es mi realidad para sobre eso tomar decisiones. Decisiones sustentadas, decisiones justificadas, decisiones donde puedo demostrar y puedo evidenciar que se hizo un trabajo previo y que las condiciones en las que tengo mis riesgos en la organización son estructurados bajo una metodología que me está dando los argumentos necesarios para poder establecer esos planes de tratamiento. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a poder ver es cómo ese proceso con esos activos identificados, con esas amenazas identificadas, con esos controles aplicados, previamente yo identifiqué cómo estaba el riesgo y cómo quedó su riesgo residual. Y así podré ver si mitigó o no mitigó. Entonces digamos que en este caso los servidores del sistema inicialmente los tenían alto, los controles fueron medianamente eficaces y alcanzaron a bajar un punto o bajar un cuadrante o una cuadrícula dentro de ese mapa de calor, mi riesgo, es decir, que puedo entrar a deducir que los controles aplicados sí funcionaron. Pero si yo tengo este caso donde mi activo tenía unas amenazas y previamente tengo un riesgo inherente alto, apliqué unos controles y no fueron eficaces y mi riesgo sigue igual de latente, con un nivel alto, tengo que entrar y me tengo que plantear qué está sucediendo.
los controles están siendo efectivos, estoy identificando de manera eficaz esos controles, si son pertinentes, no son pertinentes, y es acá cuando yo puedo desde la misma matriz vincular mis planes de tratamiento, ¿listo? Y acá es cuando les hacía alusión al tener una plataforma que es de sistema modular. Yo desde aquí, dándole clic a este botoncito, se me habilitará el módulo de planes de tratamiento, ¿listo? En donde como usuario voy a tener dos posibles opciones. Una, vincular planes de tratamiento que ya esté gestionando porque puede pasar que eh, ese riesgo, esa amenaza también se identificó desde un evento de riesgo, desde un plan de mejoramiento y ya alguien o mi equipo está gestionando un plan de tratamiento. Entonces simplemente lo tomo y lo vinculo, digo, este riesgo se me va a unir a la ejecución de ese plan de tratamiento. Eso también evita que se haga duplicidad de información, que tenga mil registros y todos dicen exactamente lo mismo. Sabemos que también hay un tema de ser muy confiables con la información. O como usuario, tener la posibilidad de crear un nuevo plan de tratamiento basado en la metodología como tengo definido, establecer esos planes de tratamiento. Y lo que me permite es tener esa articulación, esa transversalidad, que cuando esté consultando o esté en una auditoría o esté en una presentación a nivel de la gerencia de esos riesgos que son bastante críticos y quiera ver o sustentar que se está haciendo algo desde ya, pues simplemente le doy clic acá y se me abrirá ese plan de tratamiento y podré consultarlo porque me enviará a la plataforma a ese expediente y donde podré consultar de manera transversal qué se está haciendo y qué actividades estoy ejecutando. Esto es lo que llamaríamos transversalidad entre las aplicaciones. ¿Listo? Y por último, visualmente podré tener como un consolidado o un resumen en donde tendré la información de cómo estuvieron mis activos, ¿listo? De manera general, cómo estuvieron mis amenazas y cómo estuvieron esos controles. Una pantalla que me va a mostrar de manera consolidada esa información. Entonces, el tener este tipo de herramientas, fíjense que optimizan los tiempos, permite tener una información mucho más dinámica, mucho más atractiva, temas de colores, temas de accesos, temas de trazabilidad, ¿vale? Y otro tema importante que mencionábamos o que mencionaba el ponente es el tener información real, toma de decisiones. Y es por eso que también ISOTools me permite que esta información que trabajo a nivel de expedientes, de evaluación, la pueda tener a nivel de un dashboard. ¿Qué significa eso? Que pueda migrar esa información de manera estadística, poder jugar con esa información, tener tableros o mandos de tableros de control. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una presentación gerencial, el gerente no va a comenzar a mirar expediente por expediente, sino quiere ver una información gráfica, un informe gráfico. Y para eso ISOTools cuenta con una aplicación que se llama Business Intelligence, que me permite hacer esa migración estadística de esos datos consolidados en esa aplicación y verlos de manera gráfica, mucho más gerencial, con gráficas, con colores, con movimiento, en donde voy a poder filtrar si yo quiero ver riesgos relacionados, por ejemplo, únicamente con el proceso de TI, y asimismo mi dashboard o mi cuadro de mando moverá los datos frente a esa condición, ¿listo? Voy a poder tener gráficas de barra, gráficas en tortas, en discos, y esto es información en tiempo real. Es decir, que permanentemente yo voy a tener esos informes actualizados. No voy a tener que estar construyéndolos en PPTs, en presentaciones, baje, descargue la imagen y cuádrele y póngala, no, porque esto se alimenta permanentemente de la aplicación de gestión de riesgos. Entonces acá tengo diferentes formas de visualizar esa información. Puedo ver los mapas de calor gráficamente, ¿listo? Voy a poder ver cómo están, si tengo categorizado, lo que tengo por subprocesos, quiero ver si lo tengo relacionado con eventos, digamos que voy a poder, todo eso que evalúe en la matriz, visualmente a nivel de un dashboard lo voy a poder
traer a este cuadro de mando. ¿Listo? Entonces, acá me va a permitir jugar con la información y en especial lo que les decía, poder decir y seleccionar sobre qué información quiero ver. Si quisiera, por ejemplo, soy un gestor y tengo a cargo 2 procesos y ok, ¿ya me escuchan mejor? Listo. No sé si hasta aquí, digamos que esa sería, digamos, la funcionalidad que tendría ISOTOOL como herramienta tecnológica y cómo llegaría a aportar en gran valor a sus organizaciones y a la gestión y a la toma de decisiones por parte de los gestores de riesgos.